Veamos entonces cómo trazar la recta de ajuste óptimo. La recta de ajuste óptimo, como dijimos anteriormente, es una línea recta que nos da la idea de la tendencia que existe entre las dos variables que graficamos en el diagrama de dispersión. A través de esta recta podemos ver entonces si la relación es positiva, si es negativa, si es una relación débil, fuerte o moderada, como vimos anteriormente. Para dibujar la recta de ajuste óptimo o por aproximación, vamos a proceder siguiendo estos dos pasos. Primero, hallar la media del conjunto de datos. Tenemos que hallar entonces la media aritmética de los datos en el eje horizontal y la media de los datos en el eje vertical. Luego de eso entonces vamos a trazar una gráfica que pase por ese punto medio, y lo podemos hacer con una regla, y esa regla la vamos a girar de tal manera que nos quede la misma cantidad de puntos sobre la línea recta y bajo de ella, en la medida de lo posible. A veces quedan unos puntos más arriba que abajo, pero en la medida de lo posible vamos a encontrar la posición de la regla que nos permita hacer eso. Vamos a ver entonces un ejemplo. Supongamos que el gerente de un parque de recreaciones pensó que la cantidad de visitantes que asistían al parque tenía relación con la temperatura del medio ambiente ese día. Entonces procedió a sacar una serie de datos para diferentes días. En este caso podemos ver, por ejemplo, que en este día que hubo una temperatura ambiente de 16 grados centígrados, asistieron 205 visitantes. En este otro día, que había una temperatura de 22 grados centígrados, asistieron 248 visitantes, y así sucesivamente. Estos datos se graficaron en un diagrama de dispersión. Si nos damos cuenta, la variable independiente es la temperatura y la variable dependiente es la cantidad de visitantes, de tal manera que la cantidad de visitantes que asiste al parque depende de la temperatura ambiente en ese día. Aquí podemos ver, por ejemplo, este par de datos. Para un día de 16 grados centígrados asistieron 205 personas. Podemos darnos cuenta de que para una temperatura de 16 grados centígrados, aquí estamos más o menos en 16, aquí hay 10, 20, aquí en medio sería 15, un poquito más acá estarían en 16 grados centígrados, hay una cantidad de 205 visitantes. Vamos a ver otro ejemplo. Para una temperatura de 31 grados centígrados asistieron 298 visitantes. Estamos hablando de este par coordenado que tenemos acá. Si se dan cuenta, siempre la variable independiente se grafica en el eje horizontal y la variable dependiente en el eje vertical. Nos podemos dar cuenta a simple vista que existe una relación bastante fuerte, una relación lineal positiva bastante fuerte, pero vamos a graficar la línea de ajuste óptimo. Vamos a hacerlo utilizando la herramienta de Excel para que veamos cómo es que se realiza el procedimiento. Inicialmente entonces tenemos esta serie de datos que he copiado en esta hoja electrónica y vamos a proceder a graficar todo el conjunto de datos en un diagrama de dispersión. Para eso vamos a escoger entonces acá en insertar y luego en diagramas de dispersión, que está por acá. De los diagramas de dispersión que existen, vamos a escoger el diagrama de puntos. Entonces obtenemos esta gráfica. Si se dan cuenta, si nosotros colocamos el cursor en cada uno de los puntos, nos da las coordenadas. Por ejemplo, en el caso de este punto, tenemos unas coordenadas acá abajo de 16,205. Eso quiere decir que estamos hablando de estos dos datos que están acá.
16 grados de temperatura corresponden a 205 visitantes. Vamos a buscar entonces cuál es el punto promedio, o sea, el que tiene estos dos valores, 23.28571 y 251.14. Estos dos valores son los promedios de cada columna. Entonces este 23.2857 pertenece a el promedio de los valores de acá hasta acá, y esto que está acá es el promedio de los valores desde aquí hasta acá. Es decir, esto es el promedio de todos los valores del eje horizontal y este es el promedio de todos los valores del eje vertical. Este que está acá entonces es mi punto promedio. Ese punto promedio, si nosotros nos vamos a la gráfica, se encuentra acá, exactamente. Si se dan cuenta, ahí tenemos exactamente las coordenadas de nuestro promedio. Este punto lo vamos a marcar, lo vamos a colocar de otro color para que lo podamos distinguir. Si se dan cuenta, ahí podemos distinguirlo claramente. Este punto promedio va a ser el eje de la recta que vamos a trazar. Nosotros, si lo hacemos manualmente, colocaríamos sobre este punto una regla y luego empezaríamos a girar la regla de tal manera que podamos tener una posición en la cual quede la misma cantidad de puntos sobre la recta que bajo ella. Pero como estamos en Excel, vamos a aprovechar la herramienta que tenemos y acá en diseño podemos escoger acá en diseños rápidos esta opción que tenemos acá, en donde nos dibuja la recta de ajuste óptimo. Si se dan cuenta, precisamente esa recta pasa por este punto promedio, no pasa por muchos puntos, pasa solo cerca de ellos, pero sí pasa exactamente por este punto promedio y más o menos queda la misma cantidad de puntos sobre la línea recta que bajo ella. Esta entonces sería nuestra línea o recta de ajuste óptimo. En este caso podemos concluir que entre la temperatura ambiente y la cantidad de visitantes al parque existe una relación lineal fuerte y positiva. Eso quiere decir que entre más temperatura haya, van a haber o podemos esperar más visitantes al parque. Lógicamente esto se va a cumplir para cierto rango de datos. No podemos nosotros inferir que, digamos, si hay una temperatura de 40 grados centígrados van a llegar más visitantes todavía, pero por lo menos en el rango de muestra que nosotros tenemos sí se cumple esa condición de que es una relación fuerte, lineal y positiva. Vamos a ver entonces ahora los casos especiales que se pueden dar cuando nosotros hacemos un diagrama de dispersión. Se trata precisamente de puntos que se encuentran muy alejados del resto de la muestra. Nosotros podemos ver en este diagrama que está acá inferior que existen dos puntos que se encuentran muy alejados del resto de los puntos de la muestra. A estos dos puntos es a los que nosotros vamos a llamar casos especiales, y entonces tenemos que tener parámetros para saber si los desechamos, si son datos desechables o no. En este caso vamos a usar el criterio de que, en este caso por ejemplo, este punto se encuentra muy alejado del resto de la muestra, sin embargo se encuentra dentro de la trayectoria de la recta de ajuste óptimo.
entonces no vale la pena desecharlo, ya que no sesga para nada la tendencia de la muestra. Mientras que este otro que está acá, podríamos decir que es un caso que debemos desechar, ya que este punto va a producirnos una dispersión muy grande en nuestra muestra. Entonces en estos casos que pueden tratarse de, por ejemplo, errores en la toma de la muestra, por ejemplo, pueden ser errores de medición, pueden ser errores de observación, pueden ser casos especiales por situaciones que no teníamos previstas. Entonces tenemos que tomar una decisión si desecharlos o no. Repitiendo, entonces el criterio para poder desechar un punto es si se encuentra en la trayectoria de la recta de ajuste óptimo, no debemos desecharlo, no es necesario. Pero si este se encuentra fuera de la trayectoria de ajuste óptimo, es mejor que lo desechemos, ya que la dispersión no la va a poner más grande. Al calcular la dispersión vamos a tener una dispersión más grande, y eso va a dar menos credibilidad a la estadística, nos va a producir más sesgo. Veamos entonces otros ejemplos. En este caso se trata de un grupo de jóvenes atletas a los cuales se les midió la distancia a la que lanzaban un disco y la edad. Vamos a ver si tiene alguna relación la edad del atleta con la distancia de lanzamiento. Para ello se tomaron acá unas mediciones. Por ejemplo, acá tenemos que para una edad de 12 años el lanzamiento para esta persona fue de 20 metros. Acá tenemos una persona de 19 años que lanzó 47 metros. Por acá, por ejemplo, otra persona de 20 años que lanzó a 50 metros de distancia. Nos piden entonces calcular la media de los valores, es decir, la media de las distancias y la media de las edades, para poder determinar el punto medio. El punto medio sería entonces el promedio de las X, que sería el eje horizontal, y el promedio de las Y, que sería el eje vertical, es decir, el promedio de las edades y el promedio de las distancias de lanzamiento. Y luego pues dibujar la línea de ajuste óptimo. Veamos entonces cómo quedaría el diagrama de dispersión y la línea de ajuste óptimo para este ejemplo. Tenemos acá entonces acá estaría el diagrama de dispersión de todos los datos. Miramos este que está acá, sería el punto medio, es decir, el punto promedio. Tenemos un promedio de 15 para las edades y 29 sería el promedio de los lanzamientos. El punto promedio entonces sería 15,29, que estaría ubicado exactamente en esta posición. Luego acá colocamos una regla, o si lo hacemos en Excel ya vimos el procedimiento para realizarlo, y entonces dibujamos la recta de ajuste óptimo, tratando de que queden los mismos puntos sobre la línea que bajo de ella. En este caso podemos concluir que existe una relación moderada, pero que es positiva. Podríamos decir entonces que la edad de los atletas se relaciona en forma moderada con la distancia de lanzamiento del disco, en una forma positiva. Es decir, entre más edad tenga el atleta, la distancia de lanzamiento va a ser más grande. Esto, repito, solamente se puede, afirmar para el rango de edades para los cuales se tomó la muestra. No podríamos decir que una persona, por ejemplo, de 30 años
va a lanzar más lejos que una persona de 20 años. Eso no lo podemos decidir, ya que está fuera de nuestro rango de la muestra.